Hola compañeros, hoy quería agradeceros a los que ya somos prácticamente 500 en el canal. Quería daros las gracias por estar ahí y apoyar este proyecto que sobre todo está enfocado para aquellas personas que se inician en este hobby, en esta afición, ¿vale? Y nada, vamos a cumplir ya mismo un año y bueno, simplemente eso, daros las gracias por estar ahí y seguir creciendo. Dicho esto, pues pasamos a la intro, como siempre, y os dejo con el siguiente modelo que estaba muy esperado por nosotros. Gracias a todos. Vas a ver algo acojonante. Lancia Delta S4 de SRC. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalectry. Bueno, compañeros, aquí tenemos este coche de rally tan esperado por todos los aficionados. La verdad es que es una maravilla. Qué gran acierto cuando se fusionaron o se absorbieron una a la otra, porque, bueno, prácticamente yo quiero pensar que se fusionaron. OSC con SRC, porque OSC tenía un coche que fue el Peugeot 205, que tengo varias unidades y ya pondré algún vídeo sobre ello, alguna preparación. Y la verdad es que el coche, el 205, era una auténtica maravilla. Y qué bien que se fusionaran, porque SRC es verdad que fabricaba coches muy bonitos, pero dinámicamente pues no estaban a la altura como los de OSC. Y bueno, y esa fusión y de toda el I más D que tenía una y la otra, pues han hecho que SRC pues fabrique coches de esta categoría, de este nivel. Y bueno, y deciros que este coche es exquisito, lo miréis por donde lo miréis. O sea, tiene un precio que es el que tiene, pero es que es totalmente exquisito en el acabado de todo, de la carrocería, de la mecánica, de todo, lo miráis por donde lo miráis. Esta es la versión crono, porque yo lo uso para correr y lo uso para disfrutarlo. Y la verdad es que para comprar el original y quitarle la bandeja, pues prefiero comprar directamente el crono, ¿no? Muy bonito, la decoración, la de Martini. Y este viene con su Lexan. Un Lexan bueno, que está muy bajo para mi gusto, estéticamente está muy bajo, pero claro, baja el centro de gravedad. Y yo lo que he hecho ha sido intentar subirlo un poquito, doblando la parte delantera del Lexan y recortando un pelín por los laterales un par de milímetros, 2-3 milímetros, 4, y lo he doblado un pelín para que subiera. Apenas se nota, porque sigue estando bajo, pero bueno, a mí me gusta que se vean los pilotos en su lugar, aunque pesen poco, pero es verdad bueno, que el centro de gravedad, al tenerlo más bajo, el coche es más dinámico, ¿no? Y bueno, y lo único que os voy a contar de este coche, bueno, aparte de que viene con una presentación totalmente espectacular en su caja, como nos tiene acostumbrado SRC, ¿vale? Pues bueno, yo a este coche no le he hecho nada, evidentemente, porque viene perfecto. Deciros que la carrocería está en 20,4 gramos, o sea que cumple el reglamento perfectamente, eso se agradece muchísimo porque no hay que tocar nada, ¿vale? Ahora os pongo una foto. Nada, no le he hecho nada. Lo único que he hecho ha sido doblar aquí un poquito, ¿vale? Doblar un poquito, recortar por aquí por los laterales un pelín para que subiera un poquito más. Pero ya está, nada más, ¿vale? No he tocado nada más. Está perfecta y muy bonita. En la mecánica, lo único que he hecho ha sido comprobar que todo estaba bien, apretar un poquito todo por si había algo que estaba suelto, comprobar que las llantas estaban en su lugar.
todo perfecto, he puesto su tubo de escape, en fin, todo, lo he dejado tal cual. Y no he tocado nada, prácticamente, está todo en su sitio, ¿vale? El motor da, que ahora lo veréis, lo he medido, irá en frío 6,3. Pero eso sí, parado, ¿eh? Si el reglamento tiene que estar rodando a 5 voltios, pues imagino que bajará un pelín, estará en los 6, ¿vale? Pero que sí que está dentro del reglamento y también se agradece, evidentemente. El motor tiene muy buena pegada, ¿vale? Muy buena patada, muy buen freno, tiene muchísimo freno, ¿vale? Y el coche va genial. Lleva sistema de poleas, un sistema de poleas, lleva una blanca delante y una azul detrás. El diámetro es el mismo, porque les pregunté, es prácticamente el mismo. Lleva su correa con media tensión, ¿vale? Que va genial. Para sucio a lo mejor yo pondría una con un poquito más de tracción, ¿vale? Porque no llega a mover, si os fijáis, no llega a mover nada de atrás. También el motor está nuevo, hay que soltarlo, ¿vale? Está bastante frenado, hay que soltarlo. Pero, pero bueno, yo en las poleas tengo el 205, tengo un par de ellos preparados. A mí me gusta poner las poleas de aluminio, de la marca Scale Auto. Y detrás dejo este diámetro, pero delante sí bajo un par de milímetros de diámetro, ¿vale? Bajo un poquito más delante, ya lo veréis en alguna de mis preparaciones, para tener más tracción delante. Pero es lo único que le hago. A este no lo he tocado, lo he dejado tal cual, ¿vale? Porque quería presentároslo así, sin más. Y por supuesto al chasis no le he tocado nada. El chasis está perfecto, ¿vale? Vamos, a mí me parece de una calidad tremenda. Y ya os digo, el coche es exquisito, lo miráis por donde lo miráis, ¿vale? Va como un tiro, va pegado, va como sobre raíles. Los neumáticos son de muchísima calidad también, ¿vale? No hay que tocar nada, dejarlo tal cual. Las suspensiones perfectas, van en su punto. Suspensión lleva los muelles medios delante y medios detrás. Para mí van genial. Luego eso lo podéis vosotros barajar si tenéis juegos de muelle y prepararlo, ponerlos más duros, más blandos, en fin, a gusto del consumidor. Yo no lo he tocado, yo lo he dejado tal cual. Lo he probado y el coche es un auténtico avión, es un tiro. Va sobre raíles. Va mejor. Yo creo recordar cuando yo cuando cogí el 205 de caja, creo que este va mejor. Va mejor, va por el sitio y va pegadito, pegadito y ni se mueve. Luego también le he hecho una cosa, porque claro, este coche de serie trae las láminas estas, que es un pelín de lastre, poquito lastre, pero las trae a los laterales y en la parte de atrás, ¿vale? Trae aquí a los laterales, ¿vale? Que viene preparado, viene con sus pernos y debajo justo del eje trasero, ¿vale? Que viene también con sus pernos ahí y viene una pequeñita a ambos lados aquí y luego al lado del motor la otra. Yo lo he probado con ello, con el lastre y el coche va como un tiro. Y digo, bueno, pues lo voy a probar sin el lastre. Y lo he probado sin el lastre y la verdad es que la diferencia, si hay diferencia, es mínima. A mí me gusta más sin lastre. El comportamiento del coche me gusta más sin lastre. La sensación de que acelera más rápido y frena más rápido. Claro, es quitarle algo de peso, evidentemente. Pero para mí, para mi forma de pilotarlo y demás, a mí me gusta más sin lastre. Evidentemente, si vaya a competir con él, tendréis que quitárselo porque el reglamento los prohíbe, ¿vale? Por lo menos lo que yo he leído, a no ser que en este modelo le permitieran específicamente, pero que hasta la fecha lo que he leído yo es que no se permite el lastre. Y bueno, y ya está, y nada más, no os puedo contar nada más, porque a este coche es que no le he hecho nada, yo solamente quería presentároslo, pues, muy bonito, y como digo y he dicho y repito desde el principio, que es un coche exquisito. Me alegro de que se fabriquen coches de este nivel, es verdad que su precio es algo elevado, pero, pero es que no hay que hacerle nada, no hay que hacerle absolutamente nada. Y está a un muy buen nivel. Es verdad que hay coches muy punteros en la categoría en la que corre este coche, la categoría N, con los chasis 3D preparados a tope y tal, que sí, que este coche no llega a esos tiempos.
Pero bueno, en buenas manos y que es disfrutón, oye, te diviertes y puedes estar ahí arriba, ¿no? Entonces, pues yo como tengo una teoría que es que no solo hay que ir a ganar, sino que tenemos que disfrutar de este hobby y olvidarnos tanto de tener que ganar a toda costa, porque muchas veces se nos pierde nos pierde el norte, ¿no? Nos dispersamos y dejamos de disfrutarlo como tenemos que disfrutarlo. Y la verdad es que este coche es para disfrutarlo, es muy bonito. Y hace falta que haya más coches como este y espero que SRC siga fabricando modelos de este nivel, de dinamismo y de, por supuesto, de determinación, ¿no? Porque necesitamos ver coches en las parrillas, coches distintos, un parque variado, no siempre los mismos. Los grupos N no pueden estar siempre con un coche o con dos coches o dos, tres modelos y ya está. Necesitamos coches, necesitamos variedad y necesitamos un coche que vaya bien, de caja, de serie, donde alguien pueda comprarlo. Es verdad que este coche para una persona que se inicia, pues la verdad es que el desembolso es alto, pero claro, una vez que ya haya rodado un poco, una vez que ya haya cogido sus primeras carrerillas, que haya aprendido a preparar algún coche de Scalextric como los que tenemos en nuestro canal y se haya soltado y tenga un mando que ya haya rodado por lo menos unos meses, oye, pues sin complicarse mucho la vida y querer competir en un grupo N sin tener que comprarse un chasis 3D, sin tener que comprarse ejes, llantas, coronas, piñón, guías, motor y montar todo eso, que también es bonito porque ya cuando ya sabes, pues te gusta también hacerlo, ¿no? Pero bueno, el previo a eso yo creo que es después de saber preparar pues los coches que tenemos en el canal de Scalextric, competir con ellos, aunque no quedes bien, pero los disfrutes, yo creo que este es el siguiente paso. El siguiente paso es invertir en un coche de este tipo, que lo sacas de la caja, lo abres, compruebas que todo está en su sitio, que todo está apretado, que todo está donde tiene que estar y a correr. Y no hay más. Y disfrutarlo. Y entonces, pues yo creo que es el siguiente paso. Por eso animo a la marca que siga fabricando modelos a este nivel. Prácticamente que todo lo que haga a este nivel. Y aunque tarde en hacerlo, pero que lo haga. Y otra cosa que le pediría a la marca también, ya que estoy, es que por favor mantenga los modelos que fabrica, que mantenga sus piezas de recambio y que mantenga esos modelos, que lo siga fabricando, aunque cambie alguna decoración, pero que siga fabricando, que no deje de fabricarlo, que por ejemplo el 205 no deje de fabricarlo, que siga con él, que siga con este coche, que lo mantenga y que vaya metiendo coches. Y que es verdad que cada año pues te saque algún modelo, alguna decoración, pero que permita a toda esta gente que se inicia y que ya lleve un tiempo rodando y que le apetezca comprar un coche de estos, que pueda acceder directamente a la tienda, a la fábrica, para conseguir un modelo y no ocurra como otras marcas que hay una especulación brutal para conseguir un coche que es bonito y que no va tan bien como este, por supuesto, pero que no se llegue a esa especulación tan grande porque eso no es bueno. Es verdad que pues, tiene que haber ediciones limitadas, yo no lo discuto, tiene que haber ediciones limitadas, me parece perfecto, pero luego las versiones crono como esta, que no dejen de fabricarlas, que sigan manteniendo todas las versiones crono de los modelos que saquen a este nivel, para que todos esos que se inician este año, el año que viene, el otro, puedan acceder a ellos fácilmente, ¿vale? Y bueno chicos, no me enrollo más, os dejo y ya está. Voy a mostrar cómo va en el tramo, aunque no es significativo, porque es que va bien sí o sí, y entonces no tiene nada que ver, o sea, este coche va bien, ya os digo directamente, es que no hay que hacerle nada, es que va perfecto. Pero bueno, os dejo en el tramo con él para que lo disfrutéis, ¿de acuerdo? Bueno, saludos y hasta el siguiente vídeo, que sí será un coche de Scalextric, pero como ya sabéis, de vez en cuando meto algo que se sale del canal un poquito, pero bueno, que yo creo que se agradece también. Saludos, nos vemos en el siguiente vídeo. Voltaje 13,0.